El hombre nació para pensar, pero también nació para sentir. Y por supuesto, el hombre nació para crear. Gracias a esa creación se consigue la civilización. Aparentemente es colectiva, y es colectiva. Sin embargo, están influyendo todas las individualidades creativas, creadoras, de cada hombre que intervienen en ella. Hoy el programa Huellas de nuestro tiempo se va a situar en una civilización castellana y española del siglo XIII. En ella aparece un personaje, el rey Alfonso X. Este personaje nació para crear. El 23 de noviembre de 1221 nació en Toledo. La ciudad lo recibió, lo acogió. Sin embargo, la ciudad de Sevilla lo recibió mucho tiempo en los reales alcázares, y allí murió y allí está enterrado como muestra de la grandeza del reinado español en la Capilla Real. El programa Huellas de nuestro tiempo no puede olvidar a Alfonso X el Sabio. Por ese motivo, hoy le va a resaltar como personaje, como hombre que es creativo, con un tema apasionante, con un tema atractivo. Alfonso X, el trovador de Santa María. El rey Alfonso X y el programa Huellas de nuestro tiempo están hermanados. Hemos unido nuestra época con el siglo XIII para tratar este tema, para explicarlo, para acompañar no solamente con la palabra, sino también con la música en el programa. Contamos hoy con doña María Victoria de Ancos Carrillo. Como siempre, yo tengo que agradecer a nuestros invitados todo ese esfuerzo que hacen, pero también agradecer el deseo de transmitir su trabajo, también sus investigaciones. Así que muchas gracias por haber venido al programa una vez más, y que podamos continuar teniendo también en otro momento esta andadura de transmitir tu trabajo, tu saber, tu esfuerzo y tu investigación, en este caso de Alfonso X. Así que muchas gracias por haber acudido al programa. Bueno, Andrés, gracias a ti, porque bueno, en este año tan singular donde celebramos el 8º centenario del nacimiento de nuestro rey, Alfonso X, me has dado la oportunidad de poder participar en toda esta amalgama de actos culturales que se están desarrollando a lo largo de este curso sobre este tema, un tema bien merecido. Pero bueno, yo quería primero agradecerte esta invitación a ti personalmente, pues por la amistad que nos une y por el compañerismo que también nos une a través de la Cofradía Internacional de Investigadores. En segundo lugar, quería también agradecer a un gran
amigo y compañero, que es el presidente actualmente del Ateneo Científico y Literario de Toledo, porque él me enseñó, me dio el camino, un poco la senda por donde abrir todo este tema tan complicado a través de bastante documentación. Juan José Fernández Delgado, gran amigo y compañero también de la Real Academia de Bellas Artes. Y, por supuesto, finalmente querría también agradecer a mi marido y a mi hijo, pues todo el apoyo condicional que he tenido de ellos en el desarrollo de este trabajo y, por supuesto, de la total y absoluta paciencia que han tenido que tener conmigo a lo largo de todos estos meses. Y bueno, pues con estos agradecimientos, igualmente a la realización de Canal Diocesano, que siempre dispuesta a colaborar contigo, Andrés, y con los investigadores, pues es de agradecer también. Sin ellos a lo mejor no podríamos ofrecer a nuestros telespectadores una cosa pues tan interesante y tan bonita como la que vamos a tratar. Sin más dilación, yo voy a comenzar bueno, es una pequeñita introducción biográfica sobre nuestro rey Alfonso X, aunque tú ya has esbozado muy bien dónde nació, dónde murió. Efectivamente, el 23 de noviembre de 1221, pero se puede recalcar que ese día era la festividad de San Clemente Papa. De hecho, en el convento de San Clemente, en la ciudad de Toledo, hay un sepulcro al lado izquierdo del altar del presbiterio, donde se entierra un familiar de Alfonso X. Alfonso X, por nacer ese día de San Clemente, tuvo gran cariño a este imperial monasterio y durante su vida pues, le concedió también diversas prebendas, es decir, estuvo muy al tanto del funcionamiento del monasterio. Dicho esto, la casa real a la que pertenece Alfonso X es la Casa de Borgoña. Esta Casa de Borgoña tiene como antecedente un poco más próximo, porque si no nos vamos a tiempos demasiado perdidos y antiguos. Tenemos al conde Raimundo de Borgoña, que fue un predecesor de Alfonso X el Sabio y padre de Alfonso VII, tatarabuelo, junto con doña Berenguela, de nuestro rey, y que precisamente están enterrados tanto Alfonso VII como doña Berenguela en el altar mayor de la Catedral Primada de Toledo. Luego, la noticia principal sobre su biografía es que, claro, fue hijo de Fernando III el Santo, como bien sabemos, que a su vez era hijo de Alfonso IX y de Berenguela de Castilla, e hijo de Beatriz de Suabia. Beatriz de Suabia, su madre descendía de la casa de Hohenstaufen, porque era alemana, es decir, su madre Alfonso X, era alemana y casó con Fernando III, precisamente en Burgos. Sabemos que este año se conmemora también la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos en su 8º centenario. Entonces, bueno, pues fue Fernando III el Santo el que lo promovió, pero casó con su mujer Beatriz de Suabia, también en Burgos, pero en una catedral románica antigua que se perdió. Bien, con estos antecedentes previos tenemos que pensar una cuestión importante
que yo creo que fue de trascendencia en la vida del rey, de niño, de pequeño. Su educación, su preparación, no solamente para la realeza, sino también para la vida, porque tenía que enfrentarse a muchas cuestiones importantes a lo largo de su reinado. Si te parece, vamos a ir poco a poco enunciando estos acontecimientos. Nos situamos ya un rey niño, Sí. Un personaje que le tienen que preparar para rey. ¿Cómo fue recibiendo ese tipo de influencias, no solamente del padre, también de la madre, no solamente de una casa real castellana, sino también la procedencia de la madre? ¿Cómo influyó todo eso? Pues sí, este niño desde pequeñito ya tenía mucha actividad cultural, es decir, él era muy activo culturalmente y quizá, bueno, pues esto podría haberle llamado la atención a su madre, incluso también, que fue para él lo más decisivo en su educación, su abuela, doña Berenguela. Entonces, este niño recibió por dos ramas, ¿no?, esta educación desde que era chiquitito, porque vieron en él esas facultades que digo, para todo, para las ciencias, las letras, las artes, la música, es decir, todo lo que se refiere al mundo de la cultura, amén de que, bueno, él también heredaría de su padre pues las conquistas a los moros en España y bueno, también heredó de Fernando III el amor a la música, porque Fernando III tenía en su corte siempre una capilla musical. Entonces, su madre, Beatriz de Suabia, era una erudita, o sea, era una persona muy culta y había recibido educación cultural en la corte siciliana de Federico de Hohenstaufen. Es decir, allí es donde su madre, Beatriz de Suabia, se formó. Entonces, era una mujer sabia, culta. Pero, por otro lado, la formación cultural de este niño, aparte de venirle por su padre, que ya tenía en la corte ese germen de la capilla musical que tenía allí, lo recibió de su abuela, doña Berenguela, precisamente, la madre de Fernando III. Entonces, esto en la época medieval era muy usual el que a los niños pequeños, sobre todo si este era un infante, se les asignara un ayo o un cuidador, Sí, sí. con lo cual su abuela Berenguela pues le asignó un cuidador que fue García Fernández de Villamayor, señor de Villadelmiro y Celada, que había sido a su vez mayordomo de la reina madre. Que era gallego, ¿no? ¿Era gallego? Estamos en Es que yo quiero que insistas en esa idea. Sí, señor, es lo que iba a continuación a decir. Este señor, García Fernández, tenía unos señoríos en Galicia, concretamente en la villa de Allariz, un pueblo precioso, yo lo conozco, es una maravilla de pueblo en la provincia de Orense. Entonces, este señor tenía allí un señorío y su abuela, doña Berenguela, le envió con García Fernández al señorío en Allariz, en Orense, para que allí el mayordomo le educara al infante, dando también la casualidad o la coincidencia de que el hijo de
de este García Fernández, que era Juan García, se crió en compañía de Alfonso X cuando eran niños y siguieron su actividad y desarrollaron su actividad cultural durante toda su vida y su juventud, hasta que este tal Juan García fue colaborador de Alfonso X el Sabio. Después. Yo quiero que destaques qué influye fundamentalmente de esta época en el trabajo posterior de Alfonso X. Sí. Fundamentalmente, ¿cómo podemos acotar eso un poco? Sí, bueno, lo acotamos diciendo que allí aprendió, esto es lo que yo tengo estudiado, aparte de cultura, música, costumbres, pero claro, lo más importante es el idioma. O sea, allí aprendió Alfonso X el galaico portugués. Bien. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué repercusión tuvo? Vamos a citarlo porque quiero que insistas en algo importante en este periodo previo. ¿Qué influyó notablemente después en el trabajo posterior de Alfonso X, de esta época? Tú hablas del idioma. ¿Qué idioma? ¿Cómo se movía esa pequeña lengua, diríamos, regional? Sí, sí, claro, se puede llamar regional, pero era una lengua que entonces se hablaba mucho, sobre todo dirigida al aspecto cultural y a la música. Entonces, claro, él aprendió muy bien en ese ambiente el galaico portugués y, claro, la repercusión que luego tuvo ese idioma en la actividad y desarrollo cultural de su obra, del Rey, fue importantísimo, porque claro, vamos a tratar esencialmente en estos dos programas de las cantigas de Santa María. Pues por ese motivo ahí yo está. Te decía, el galaico portugués influye, pero ya enumeraremos toda la obra de las cantigas, que es preciosa, amplia, yo diría, para cultivarla, incluso en el ámbito educativo. Es una obra que encaja perfectamente en el desarrollo educativo de cualquier persona. Pero vamos a situarnos en un aspecto fundamental de esas cantigas que vamos a ver, pero especialmente Alfonso X, has titulado tu trabajo El Trovador, el gran trovador, yo diría con mayúscula. ¿Por qué no, por lo menos, planteamos cómo era la música? No solamente en su época, sino la música que recibe el siglo XIII, porque estamos en un punto importante de la Edad Media. ¿Cómo se va desarrollando la música? Bueno, pues, a ver, la música en la Edad Media es muy complicada de explicar, porque concretamente si nos situamos en Castilla, vamos a hablar de España ya también, recibe muchas influencias de otros países alrededor. Es decir, hay muchas influencias francesas que, a mi parecer, son las más importantes dentro de, concretamente, la obra de Alfonso X y de las cantigas. Luego también hay mucha influencia portuguesa, catalana, y hay mucha influencia italianizante. Incluso, adelantándome también a lo que podemos hablar más posteriormente en estos programas, la influencia oriental es muy importante, la hispanohebrea es muy importante. Entonces, bueno, hay confluyen muchas ramas a la vez en todo esto. La música de esta época, pues un poco para
resumir, porque es muy difícil y muy largo este tema, la podríamos dividir en dos fases. Una sería el ars antiqua, que es a lo que nosotros nos vamos donde nosotros nos vamos a mover para el examen de las cantigas de Santa María. Entonces, este ars antiqua que llamamos, se define durante los siglos XII y XIII. Ahí es donde se va a mover toda la obra de Alfonso X el Sabio. ¿Qué ejemplo podemos dar de un códice musical? Del siglo XII está el Códice Calistinus, que ya conocemos. Y luego, en el siglo XIII, como precedente a todo esto, podríamos hablar del Códice de las Huelgas, del siglo ya XIII. Yo voy a nombrar a varios eminentes musicólogos que me han ayudado mucho a examinar este tema. Y bueno, como tú me preguntabas antes, sobre la música en esta época, concretamente siglo XIII, ¿no? Sí, que es sí. donde nos estamos moviendo, el gran musicólogo Higinio Anglés nos habla de distintos tipos, clases de música en este siglo XIII. Yo creo que esto es importante para situar al espectador en donde nos vamos a mover un poco. Sí. Vamos a ver, aunque sea un pequeño paréntesis, Sí. es decir, la obra de las cantigas es una obra poética, Sí. pero sin embargo consideras a Alfonso un trovador, aunque Sí. es un paréntesis. ¿Qué significa ser trovador? Bueno, Aunque luego lo hablarán más. Sí, claro. ¿Qué significa ser trovador? Ser trovador es ser poeta y ser músico. Eso es ser trovador. Amén de que, claro, dentro de esa música y de esa lírica, de esa poesía, podemos introducir la devoción, el carácter y el cariño con que el rey escribe, claro, porque el rey de su propia mano escribió bastante lírica, bastantes poemas y música. Pero trovador es componer y componer música y hacer poesía. Eso es ser trovador. Es decir, es una acción noble, diríamos. Totalmente. No solamente para aquella época, para cualquier época. Sí. Una persona que une la palabra y la música es como decir, yo cité que el hombre no solamente piensa, siente, sino también crea. Crea. El hombre se puede considerar un creador. Luego, aquellos trovadores, aquellos cancioneros de la Edad Media, que yo uno, que venían desde Francia, sí, en el Codex Calistinus, yo recuerdo que se decían los peregrinos, ultrella esusella, Deus ayúdanos, eso lo dirían con música. Sí, sí, claro. Lo dirían con música. A mí me estás elevando. Bueno, me estás haciendo identificarme con aquellos peregrinos, con aquel rey, con aquellos trovadores. Yo creo que nuestro programa está en un punto álgido, importante. Pues sí. No solamente por la transmisión de conocimientos que nos estás haciendo, sino porque se eleva el espíritu aquí. Totalmente. Pero claro, tienes razón, Andrés. Se eleva el espíritu porque realmente a quien nosotros estamos trovando, y yo creo que nos podemos incluir también nosotros, es a la Virgen. Entonces, eso eleva el espíritu de la persona y mucho más de la persona que está escribiendo una poesía
y que está escribiendo una música, pero que además ha vivido en sus propias carnes, siendo ya el niño Alfonso X con 5 años, vivió el milagro de la curación de su madre, luego hablaremos de ello. Sí, sí. Entonces, ese niño ya dentro de su corazón, de su alma y de su mente, llevaba el ser trovador, y él mismo lo dice. Y llegamos a la mitad del programa, así que, amigos, estamos hoy hablando de Alfonso X, nada más y nada menos que como trovador. Una pequeña pausa y seguimos con ustedes tratando este tema, la música en el siglo XIII y Alfonso Cantor. Huellas de nuestro tiempo continúa con ustedes, hoy tratando un tema que nos está llevando a otras épocas, al siglo XIII, nada más y nada menos. Alfonso X como el gran trovador de Santa María. Tenemos en el estudio a doña María Victoria de Ancos Carrillo, que está explicando el tema. Doña María Victoria es una persona estudiosa de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, es licenciada en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, y es también una gran profesional de canto. Estudió en el Conservatorio Teresa de Berganza de Madrid. Además, ha sido profesora de canto en la Escuela Diego Ortiz de Toledo. Ya jubilada, todavía continúa siendo joven y todavía continúa siendo investigadora. La tenemos hoy en el estudio, le dimos la bienvenida al principio y que no se marche, porque quiero que esté con nosotros no solamente hoy, sino también otro día. Nos habíamos quedado en la primera parte, situados en el siglo XIII, la música. Yo, como peregrino que soy de Santiago, te dije del Codes Calistinus, un canto que hacen los peregrinos cuando se despiden. Adiós, peregrino, adiós. Y dicen una palabra gallega, ultrella, que quiere decir buen camino. Y eso aparece en el Codes Calistinus que tú nos citabas. Y ultrella esusella Deus ayúbanos. Que tengas buen camino, pero que Dios nos vaya ayudando a todos en este camino. Sí. Todo eso hecho con música. ¿Cómo? Sí, simplemente como un pequeño resumen. ¿Cómo era esa música de esos peregrinos, de esos personajes que hemos llamado trovadores? ¿Cómo era esa música? Sí. Partiendo de la base de que toda esta música viene en su origen de un germen popular que se ha ido transmitiendo oralmente, aparte de esto, pues claro, toda esa transmisión ha ido de boca en boca y tal, pero el tipo de música que se utilizaba en este siglo, en esta época, sobre todo alrededor de del año 1250, es la música que llamamos monofónica, a una sola voz y de una sola línea musical, o monódica. Esa es la música que se utiliza. Y bueno, pues la polifonía, música para varias voces, bien al unísono o bien luego ya a distintas voces, pero que bueno, resumiendo, nace
en la Catedral de Notre Dame hacia 1250. Ya es. Lo tenemos situado. Ya sabemos que la música tiene una influencia no solamente popular en esta época, Sí. también religiosa, y la influencia pues es grande en la época. Habíamos distinguido solamente como recordatorio y para matizar un poco la diferencia entre trovador y juglar. El trovador era poeta y a la vez músico, y el juglar una pequeña diferencia. Sí, los trovadores aparecen a fines del siglo XI, ya, y en Francia. O sea, su origen lo tienen en Francia y como tú dices, pues bueno, el trovador es la persona que está a la vez escribiendo una poesía, la lírica, y a la vez pone la música. Entonces, ese es el trovador en esencia. Podemos poner como ejemplo uno de los primeros trovadores que fue trovadores marianos, porque claro, estamos hablando esencialmente de las cantigas. En Francia, Gauthier de Quincy, que es uno de los primeros trovadores, junto luego con Guillermo IX de Aquitania, que también fue uno de los primeros trovadores franceses. Luego hay otros también, catalanes, franceses, portugueses, hispanohebreos. Todos estos trovadores ejercieron su desarrollo poético y musical en la corte de los reyes y, por supuesto, en la corte del rey Alfonso. Podemos considerar, y ya se ha puesto como título, el rey Alfonso X, un trovador. Fue un trovador porque escribió poesía y música. Y música. Y música. ¿Y dónde escribió fundamentalmente? Que yo quiero ahora en esta parte del programa que centrarnos. ¿Dónde escribió toda esa poesía y toda esa música que iremos destacando? ¿En qué obra fundamental? Pues su obra literario-musical por antonomasia son las cantigas de Santa María. Ahí es donde él desarrolla toda su obra poética y musical. De hecho, se considera pues que un 10% de las cantigas de loor, ya hablaremos de la clasificación de las cantigas, un 10% las escribió él en su poesía y en su música a la Virgen. Entonces, realmente él fue un trovador y él se llama trovador y él solicitaba a la Virgen y le pedía permiso a la Virgen para ser trovador. Vamos a dirigirnos por ahí. Somos, en este caso, peregrinos. Le vamos a acompañar a Alfonso X como trovador. Escribe la gran obra, poética musical, las cantigas. ¿Cómo hemos recibido nosotros esta gran obra? Claro, pues esta gran obra la hemos recibido a través de los códices marianos. Hay que tener en cuenta, hay que puntualizar un poquito aquí, porque muchos investigadores, claro, consideran que mucha parte de la obra de Alfonso X el Sabio, en su origen, se había perdido, y se conservan copias. Pero bueno, lo principal, como tú preguntas, Andrés, es cómo hemos recibido esa obra. La recibimos a través de Alfonso X, la recibimos a través de caballeros nobles que estaban en su corte, y la recibimos también a través de los trovadores que luego pasan a los juglares, todo eso para que lo interpreten en otros sitios, ¿no? Tanto en la corte como en las ciudades. Eso ya es otra cosa, los juglares, ¿no? Esos ya no escribían música ni escribían poesía, pero sí la interpretaban y divertían, entre comillas, es decir, a la gente. Recibían, vulgarmente dicho, recibían la obra de otros
y la divulgaban. Exactamente. Y la divulgaban. A cambio de dinero. Bueno, siempre bien, se les pagaba. Pero se divulgaba la obra, al fin y al cabo. Se divulgaba toda la obra escrita en la corte, tanto por el rey como por otros colaboradores. Sí. Entonces, bueno, estos códices son 4 códices. En el conjunto de las cantigas, claro, esto es es un poco conflictivo porque depende del investigador que estudie las cantigas. Hay algunos que consideran que fueron 423, otros consideran que fueron 427, pero claro, lo que pasa es que algunas se repiten en algunos de los códices. Es decir, que podemos tomar una cantiga concreta y que se está repitiendo a lo mejor en 2 códices o en 3, con lo cual el número exacto es más o menos. Para nosotros, para lo que nos interesa en nuestro programa, el número es relativo. Lo importante es toda la estructura que estás haciendo y todo el contenido, diríamos, toda la forma poético-musical de la obra. Es lo que a nosotros nos interesa. Y yo te digo, hay 4 códices donde se conservan las cantigas de Santa María. El primer códice, el más antiguo, es el llamado Códice Toledano, o con la asignatura To. Las asignaturas también cambian mucho según el investigador. El Códice Toledano reúne 100 cantigas, las 100 primeras cantigas, y el rey, en uno de los párrafos, dice: el rey tiene por bien hacer otras. Es decir, que había luego otra continuación de este primer códice toledano que yo, a mi parecer, creo que llegó a la Catedral de Toledo a través de las manos de Sancho IV, hijo de Alfonso X y que heredó el trono de Alfonso X. Ya sabemos que también está enterrado aquí en la catedral y pienso que llegó a través de sus manos a la Catedral de Toledo este códice que reúne las 100 primeras cantigas. Entonces, este códice es el que tiene dimensiones más reducidas y, bueno, pues solamente tiene música en un estribillo y una estrofa. Después se considera que más música pudiera añadirse ya en el siglo XIV. Sí. Esa música que citabas en el siglo XIII, la monofónica, ¿se puede aplicar aquí ya en este trabajo? Sí, claro, es la música que se utiliza en estos códices del siglo XIII. ¿Es ya polifonía o no? ¿O solamente la música instrumental de un instrumento concreto? No, es polifonía. A ver, es que la polifonía es un término un poco, a mi parecer, ambiguo, porque aquí hemos hablado antes de monodia y de monofonía. Entonces, esto se consideraba que podía cantar un solo cantor, podía cantar también un cantor acompañado de otro dialogando con él sobre la cantiga, o también podía cantar el solista acompañado de un coro. Esto se podría hacer sin instrumentos, pero también se podría hacer acompañado de instrumentación. Entonces, esa es cómo se interpretaban estas cantigas. Sí. La melodía la estudió muy bien el gran musicólogo español José María Llorens, y también la estudió Higinio Anglés. De eso no podemos hablar tanto porque no tenemos tiempo, pero en esa melodía la interpretación ad libitum decimos los músicos, como tú sientes si quieres, de los protagonistas que interpretaban las cantigas, pues era de un carácter particular, es decir, cada uno daba el ritmo que quería, el carácter que quería, la interpretación que quería. Así es decir, sería un examen individual de cada uno, una interpretación individual de cada uno. Por eso ahora, y te interrumpo, Andrés, no sabemos exactamente cómo cada uno interpretaba aquello, ni cómo el rey
pudo escuchar esas interpretaciones. De hecho, esas interpretaciones hoy día se hacen también un poco ad libitum, ¿no? Basándolos en la información, pero ad libitum. Sí. Sí, sí. El Códice de Toledo parece que tenía poca música, ¿no? Sí. ¿Y cuál era el más destacado? Bueno, pues mira, ya sabemos que fue a parar esto es importante, está en la Biblioteca Nacional en Madrid y fue a parar allí por la expropiación que hizo el Estado a la Iglesia en el año 1869. Desde ese año el Códice Toledano se conserva en la Biblioteca Nacional. Luego ya tenemos otros 3 códices que reúnen todo pero hay 2 que son los más densos, que son los que están en el Escorial, en el monasterio del Escorial, y que fueron a parar allí que los llevó Felipe II, ya al final de los programas sobre el bosque. Entonces, de estos códices podemos llamar Códice E1 y Códice E2. Son llamados por otros de otra manera, pero a mí me parece más fácil para explicar Códice E1 y E2. El Códice E2 es el que Higinio Anglés llama Códice Princeps. Códice Princeps por la perfección de la notación musical escrita, es decir, la caligrafía de la notación es perfecta y también la letra de la poesía es muy buena, incluida la perfección de las miniaturas. Es el Códice E2. Y luego ya tenemos, en este códice hay 1264 escenas miniadas, todas con instrumentos y cantores. Estamos viendo, y además es una maravilla contemplar eso, y aparecen ahí todos los instrumentos que se utilizaban. Prácticamente. Y ya tendremos oportunidad de enumerarlos, enunciarlos y escucharlos. Sí. Y escucharlos. Porque a mí siempre que hago una lectura de este tipo, quiero imaginarme, pero como no soy un psicólogo, no soy capaz de imaginarme cómo interpretarían algo tan sencillo y aparentemente tan vulgar como era pues una intervención de la Virgen en una pobre persona que la ayuda. Eso cómo interpretar con música la grandeza de la intervención. Rompe, ¿verdad?, un poco el esquema. Sí, porque claro, esa música realmente tendría que ser una música, como tú dices, sentida, ¿no? Creo que es a lo que te refieres. Sentida con respecto a lo que se dice en la cantiga, en este caso, ¿no? Pero, claro, el tema de esta música es que desciende, vamos a decirlo así, del canto gregoriano. Entonces, claro, el canto gregoriano es un canto... con perdón de los que tratan el canto gregoriano, simple. Entonces, claro, a ese canto simple hay que añadirle la riqueza de los instrumentos. Claro, ese canto, como he explicado ya antes, podía cantarse al unísono, luego ya se pudo cantar a varias voces, pero mucho más adelante, ya en el siglo XIV casi. Pero claro, era un canto muy simple, con lo cual requería la ayuda de instrumentos para que todo eso formara como un conglomerado que fuera no solo, que se acercara a lo que se quería componer, sino que se acercara al oyente, al pueblo, a la gente, al que oía, porque imagínate un juglar en una plaza de un pueblo, musicando todo esto, que bueno, llevaba una notación complicada y un poco ruda, por decirlo de alguna manera, con lo cual, por eso he hablado antes del carácter que se le daba a la música en concreto, porque es una música que en su esencia es seca, es una música... Continuamos, si te parece,
ya estamos en la segunda parte del programa, muy al final. Continuamos con los códices. Sí, los por lo menos códices, sí, es situando la importante. estructura de los códices, porque cuando en otro momento hagamos realmente el análisis de las cantigas, ahí sí que te voy a preguntar mucho sobre los instrumentos. Claro, aquí lo tengo, sí. Bueno, nada, en los códices decir que ya he hablado del códice Princeps y luego ya está el códice E1, que también reúne el mayor número de cantigas, porque el Princeps eran 193, pero el E1 son 413 cantigas. Entonces, este también está muy miniado, y lleva una iconografía musical importante para el conocimiento de los instrumentos de aquella época. Y luego ya quedamos al Códice de Florencia. Es el cuarto códice, se encuentra en Florencia y, bueno, este códice es que no se sabe exactamente cómo llegó a la Toscana. Lo que sí se sabe es que está pautado, es decir, parece ser que fue la continuación de los otros códices, pero no se llegó a concluir porque los folios están pautados, es decir, llevan el pentagrama para escribir la música, pero no se llegó a escribir música, quedó inconcluso y tiene el texto de las cantigas y las miniaturas, o sea, está miniado y tiene su poesía, pero sin música. Este códice parece que estuvo en manos de una colección particular de un señor sevillano hacia el año 1674, Juan Lucas Cortés, pero no se sabe ya cómo pudo llegar a Florencia. Y estos son los 4 códices que se conservan sobre las cantigas de Santa María. Bien, nos quedan muy pocos minutos, pero bien, yo quiero que hagamos un poco, vulgarmente expresado, de recapitulación de todo lo que se ha ido exponiendo, que nos sirva de palanca para poder hacer en otro programa un análisis detallado de todo el aspecto musical que encierra la gran obra Las Cantigas del rey Alfonso X. Te voy a ir siguiendo un poco en esta recapitulación con mis cuestiones, reuniendo las ideas. Partimos de un rey. ¿Cómo era ese rey? Muy breve. ¿Cómo era su formación? ¿Cómo fue su formación? Erudita, muy erudita y muy completa en todas las áreas, no solamente en las artes, sino en las ciencias. Hoy podríamos decir que era bilingüe, plurilingüe. Yo diría que sí. Yo diría que sí, precisamente porque, bueno, claro, él, el castellano, por supuesto, el galaico-portugués le conocía perfectamente. Y luego, claro, tenemos que tener en cuenta que estuvo rodeado en la corte de muchas personas que venían de otros países, franceses, venían de aquí catalanes, aragoneses, hispanohebreos, otros orientales. Es decir, conocía, porque claro, él, para la elaboración de los códices en el scriptorium, ¿no?, como decimos, en su scriptorium real, pues claro, daba las órdenes a todas estas personas colaboradoras, incluso trovadores, para que hicieran, hicieran las miniaturas y escribieran los manuscritos como a él le parecía que tenía que ser. Por lo tanto, yo deduzco de ahí que tenía que conocer esos idiomas. Plurilingüe. Sí, para mí sí. No solamente de las lenguas hebrea o árabes, el latín, sino también por supuesto, las lenguas que se utilizaban en aquella época, como era el catalán, el gallego-portugués o la influencia de l'Occitania francesa. Y también italiana. Bien, primera cuestión. Segunda cuestión es
un personaje que interviene en el mundo científico ampliamente. No hablamos de su época como rey conquistador, porque son otras facetas que en esta parte del programa a nosotros no nos interesan. Vamos por el aspecto cultural. De todas las obras, lo que más destacamos, una pregunta, ¿son las cantigas por encima de la obra histórica, de la obra jurídica, de la obra astronómica? Andrés, hay que entender que, claro, yo aparto un poco la obra astronómica, astrología, las ciencias, incluso las obras recreativas, con los juegos de ajedrez, tal. Bien, pero pienso que aunque este tema sea un tema mío, por decirlo así, porque soy música, creo que políticamente el rey tuvo mucha repercusión en aquella época, y no solo en aquella época, sino muy posteriormente, ya entrando en los temas de las 7 partidas. En el ámbito creativo es lo más original. Sí, bien. Para mí, y dentro de ese ámbito, las cantigas de Santa María. Bien. Algo que tú le puedas enviar como un mensaje, más original, más improvisado, te lo estoy pidiendo improvisadamente, como final de programa. Un mensaje conclusión, ¿no? Como decían, como decíamos, o vamos a decir en las cantigas, que tenían una alabanza primero a la Virgen y luego un texto moralizante, una moraleja. Bueno, pues es eso, ¿no? Lo que en este programa un poco tú y yo hemos intentado, creo, esbozar. Primero, una alabanza a la Virgen a través del instrumento que fue para ella el rey Alfonso X el Sabio, ¿no? Y luego, la moraleja, ¿qué sería la moraleja? Todo el aprendizaje que generaciones y generaciones posteriores hemos podido tener, ese aprendizaje de aquel hombre tan sabio, tan culto, que además ha trasladado a siglos posteriores, hasta incluso nuestros tiempos, algo tan particular, tan original y tan esencial para la historia de la música. No podíamos terminar el programa mejor. Muchas gracias. Gracias a ti. Y hasta el siguiente, que será un segundo programa a continuación de este. Y también a nuestros espectadores les emplazamos, les animamos una segunda parte de este trabajo realizado por doña María Victoria de Ancos Carrillo. Síganlo, porque vale la pena. Yo siempre les digo, Huellas de nuestro tiempo, cada jueves, cada semana, un tema distinto. Pues acompáñennos. Muchas gracias.